tenemos que tocar este tema de la importancia de creer. Realmente nosotros entramos en estos retos, llevamos una semana de retos de fe. Pero ¿qué son los retos? Retos son no solamente metas, son desafíos. Retos es algo que se opone, pero que no es imposible que tú lo logres. Retos es algo que impide el que tú alcances algo, pero realmente el reto es que tú lo alcances. ¿Ok? Los principales retos que vamos a estar venciendo, aparte de las circunstancias y de las cosas que naturalmente no se ven imposibles, el principal reto a vencer somos nosotros mismos. Porque estamos demasiado acostumbrados a vivir por lo que vemos, por lo que escuchamos. Es que nuestros sentidos nos han estado engañando mucho. Es que así aprendimos. Y es que a veces por nuestros sentidos nos llenan de emociones y quieren dirigir nuestra vida a las emociones. Pero creo que Dios está tratando con nosotros para que nosotros empezamos a caminar diferente, en una vida diferente. Amén. Así es de que nosotros tenemos que cambiar varios retos. Si nosotros viéramos nuestros sentidos físicos, ¿cuántos sentidos tenemos? 5, 6, 7, 8. ¿Quién más da? 5 sentidos. El capitán de los sentidos es la vista. Entonces, nosotros queremos confiar en lo que vemos. Quien le ayuda a muchos, los oídos. Ahora, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos, porque la fe viene por oír, pero el miedo también. Y el miedo es contra fe. Entonces muchas veces Dios nos ha hablado, le hemos creído y hemos caminado, pero de repente estamos escuchando muchas cosas que no son correctas. O hablamos o escuchamos. Y entonces se alimentan nuestro corazón y nuestros sentidos otra vez, nos hacen que perdamos el rumbo. Entonces Dios está desafiándonos a que nosotros aprendamos a vivir no por lo que vemos y a cerrar nuestros oídos a cosas que no nos ayudan. Tenemos que abrir nuestros oídos al Señor, porque la fe viene por oír. Amén. Y nosotros caminamos por fe, no por vista. Entonces, cuando nosotros tenemos cierto éxito por lo que vemos o oímos, se empieza a levantar el ego. El ego es así, lo hice, yo puedo, vamos avanzando. Y es puro ego. Entonces nos encontramos que las escrituras nos quieren volver a ubicar. Nos hemos a veces salido del camino, pero Dios hoy quiere regresarnos al camino. Amén. Quiero que me acompañen a leer Marcos capítulo 9, versículo 14 al 24. Dice que el Señor Jesucristo se fue con 3 de sus discípulos al monte de la transfiguración. Pero cuando Él regresaba con ellos, se encuentra este panorama. Dice, cuando llegó, versículo 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, o sea, el resto de los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. ¿Qué estaban haciendo? Discutiendo. ¿Con quién? Con los discípulos. ¿Quién? Los escribas. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrió a él. Le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputan con ellos? Jesús le está diciendo, ¿a quién le está diciendo? A los discípulos. ¿Qué relajo traen? ¿Por qué se están peleando? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando.
Y le dije a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. Entonces nos encontramos que aquí hay el papá, los discípulos, los escribas y fariseos. Y se estaban peleando, estaban discutiendo. ¿Qué era lo que estaban discutiendo? Que no podían sacar un problema. Entonces, el Señor Jesucristo les dice que están discutiendo. Ahora, continuemos leyendo, por favor. Porque aquí hay un problema. Pero veamos cuál es el problema. Y respondiendo él y le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo les he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo les he de soportar? Traédmelo. ¿A quién le dijo el Señor Jesucristo generación incrédula? ¿A los discípulos? ¿Al papá? ¿O a la gente? ¿O a los escribas? Aquí yo veo que está abierto a todos. Respondió Jesús. ¿Quién estaba hablando con él en este momento? Acabamos de leer el versículo 18, que era el papá. Entonces nos encontramos con un problema de fe del papá, de los discípulos y de los escribas, de toda esa multitud. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? ¿Cuál era el problema? Incredulidad. Entonces, cuando hay incredulidad, nosotros queremos usar lo que sabemos, escrituras. Entonces, cuando nosotros tenemos muchas escrituras, pero no las creemos, nosotros entramos en discusión. Por eso hay tanto ataque entre cristianos, se descalifican. ¿Por qué? Porque tienen un orgullo de conocer, de saber. Una cosa es saber y otra cosa es conocer. Nosotros amamos la palabra, podemos saber mucha palabra, pero no creer la palabra. Entonces el asunto no es cuánto sé de la palabra, el asunto es cuánto estoy creyendo de la palabra. Nosotros tenemos que aprender a creer la palabra. Amén. Sigo leyendo. Versículo 20. Y le trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en la tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Aquí parece ser que nosotros sabemos más de lo que creemos. ¿Cuántos versículos, cuánta palabra podemos sabernos? El asunto que estamos viendo aquí es que hay un problema de incredulidad, no de saber escrituras. ¿Es importante saber la escritura? Sí, es bien importante. Tenemos que saber escritura. Pero también tenemos que aprender a creer escritura. Y no solamente creer la escritura, tenemos que caminar, obedecer, aplicar lo que hemos creído. Porque hay gente que me puede decir que sí cree, pero no tiene obras. Entonces, yo me estoy encontrando que los discípulos tienen falta de fe, el papá tiene falta de fe, los escribas tienen falta de fe. Ahora viene el papá y le dice, tus discípulos no pudieron. Pues si puedes, como diciéndole, ellos no pudieron, tú a ver si puedes. Y el Señor Jesús les dijo: pues si crees. ¿Por qué el hijo no sanó si los discípulos sí oraron? ¿Cuál es el problema? La incredulidad de todos.
principalmente del papá, de los discípulos. El Señor Jesús tenía que tratar con los discípulos, lo trató después, no allí. Lo primero que tenía que tratar era con la incredulidad del papá. Ahora, el papá aquí está representándonos a cada uno de nosotros, aquí al pastor también. El papá está viniendo, está siguiendo, sabía de Jesús, había escuchado de Jesús. Entonces, él estaba siguiendo a Jesús, estaba buscando una respuesta de Jesús, como todos nosotros estamos buscando respuesta de Jesús. Estamos viniendo, Señor, te busco, Señor. Sae, tu palabra dice, pero no sucede nada. Entonces nosotros, pues si tú puedes, como diciéndole, Señor, si tú puedes, como ahí ya va dudando. Y entonces dice, pues si tú crees. Pero aquí el papá hizo algo. El papá dijo, pues sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. La sinceridad cambió las circunstancias. ¿Qué tan sinceros nosotros somos? Pero nosotros tenemos que ver que la fe tiene resultados. Si no tenemos resultados, probablemente es que no es el tiempo o nosotros hemos estado dudando. Y lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor Jesús que nos ayude a creerlo. Entonces, el reino de los cielos no opera de otra manera sino por creer. Nosotros tenemos que aprender que el reino de los cielos opera por lo que le creo a la palabra. Y cuando le creo a la palabra, pero estoy haciendo algo por la palabra, va a suceder. Importante, no va a suceder milagros hasta que no seamos sinceros y le digamos, Señor, ayúdanos. ¿Cómo le vamos a decir? Ayúdanos a creer. Sí creemos, por eso estamos aquí. Pero otra vez viene el problema de nuestros sentidos. Pues es que ya lo intentamos, ya oraron por ellos, no ha sucedido, ya pedí que oraran por mí, ya oré yo, pero no pasa nada. Entonces nosotros tenemos problemas por lo que escuchamos, lo que vemos. Los aviones tienen un sistema de controles ayudados por la torre de control. No importa si es de noche, si está nublado, no importa si ellos no ven hacia afuera, no ven las montañas, no ven. Ellos pueden dirigirse solamente por lo que escuchan y por lo que están marcando sus controles. Es impresionante que puede haber una noche tan oscura y el avión ser tan exacto, llegar a donde debe de llegar, no importa la oscuridad. Yo no sé cómo está tu vida ahorita, pero no importa lo que ves y lo que oyes, importa lo que escuchas de la torre de control. La torre de control es el Espíritu Santo que te está hablando y te está dirigiendo y te está diciendo, no importan las circunstancias, yo voy contigo, te estoy acompañando y vamos a llegar a un buen fin. Amén. Va a cambiar las cosas. Van a cambiar las cosas. Mis hermanos, es que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Es imposible. La Escritura dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice que somos salvos por gracia y esto es a través de la fe. La gracia es el poder interno que nos va a mover. Pero es por fe, o sea, quiere decir que sin fe ni la gracia opera. Y la gracia es la que nos va a dar la capacidad, la fuerza de hacer las cosas diferentes. La gracia es para hacer algo diferente. No es por obras, para que nadie se gloríe.
Es porque la fe está en nosotros, nos impulsa a hacer obras. Pero otra vez vuelvo al afán. El afán es creer más a lo que mis sentidos dicen que a lo que la Escritura dice. Entonces, si estoy poniéndole demasiada atención a mis sentidos, el afán va a ahogarme. El Señor Jesucristo fue tentado. El diablo lo tentó en todo. Pero nada más me registra 3 cosas que me tentó al principio. Dice, bueno, y eso que te digo, lo dice en Hebreos. Pero cuando él fue tentado en el desierto, lo primero en lo que le tentó fue su identidad, con que eres el Hijo de Dios. Y aquí yo lo que estoy preguntando, ¿aquí hay algún hijo de Dios? Entonces tú eres un hijo de fe. Dios confía en ti, ¿tú confías en Él? Ok. Lo que está sucediendo entonces es que lo empezó a tentar en algo, en la comida. Es algo básico, fundamental, algo de la vida diaria. El hombre perdió su posición, perdió su relación con Dios por la comida. Con que si eres hijo de Dios no puedes convertir esas piedras en pan. A ver. Y el Señor Jesús dijo, el hombre no solamente de pan vivirá, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy Dios está hablándonos para poder vivir conforme a su voluntad y no en mis sentidos. Porque si solamente como de pan, entonces moriré. Pero si como de la palabra de Dios, entonces viviré. Amén. Ahora, qué interesante, porque la segunda cosa en lo que le tentó el diablo fue en el saber. Entonces dice que lo llevó al pináculo del templo y le dijo, a ver, aviéntate que al cabo dice el Salmo 91, sí, porque lo que dice está escrito. El diablo sabe lo escrito y dice, a ver, aviéntate que al cabo está escrito que va a mandar a unos ángeles para que no caigas y tu pie no tropiece. Y el Señor Jesús dijo, vete, Satanás, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, quiero decir que Jesús empezó a hablar de la Escritura, lo que está escrito. ¿Por qué? Porque hay necesidades básicas que te afanan, pero ya está escrito cosas. Y hay necesidades de saber, pero ya está escrito cosas para que tú conozcas, no sepas solamente. Entonces, había una discusión entre los discípulos, entre los escribas, entre el papá, la gente, se estaban peleando por el saber. Orgullo. No había fe. Sí saber, pero no fe. Sí, interesante. Quiero que me acompañen a leer Juan capítulo 20. Voy a leer el versículo 26 al 31. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? El Señor Jesús. ¿Qué le dijo? No seas incrédulo sino creyente. ¿Qué les dijo el Señor Jesucristo a los fariseos, al Padre, a los escribas y a toda esa gente que estaba aquí? Incrédulos. Tomás era un discípulo y era un incrédulo, no creyente. Le dijo, no seas incrédulo sino creyente. Cambia lo que estás viviendo ahorita. Y es lo mismo que nos está diciendo el Señor Jesús a todos los que estamos en este lugar. A mí me lo está diciendo, dice, sé un creyente y no incrédulo. Versículo 28.
Entonces Tomás respondiendo y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Alguien de aquí ha visto al Señor Jesús? ¿Alguien de aquí cree en el Señor Jesús? Bienaventurado eres. Jesús le está diciendo: aprende a creer. Ahora, interesante. Jesús lo que está esperando es que nosotros creamos a lo que está escrito. Sigo leyendo versículo 30 y 31. Hay un subtítulo en mi Biblia. Aquí dice, en los versículos siguientes, dice el propósito del libro. ¿Cuál libro? De la Biblia. El propósito de la Biblia son estos dos versículos. Versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Cuántas señales hizo? Un montón. Y dice que no están escritas en este libro. ¿Cuál libro? La Biblia. Versículo 31. Por esto se ha escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Versículo 31. ¿Para qué está escrito la Biblia? ¿Para qué está escrito la Biblia? Otra vez, por favor, todos conmigo. Todos conmigo. ¿Para qué está escrito la Biblia? Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿Cuál vida? La vida de Dios. Quiere decir que va a haber tanta vida de Dios por creer en lo que está escrito. Pero el versículo anterior me dice que hay cosas que no están escritas. Póngame atención, por favor. Hay cosas no escritas y hay cosas escritas. Jesús me dice que yo crea en las cosas que no están escritas, porque Él quiere hacer nuevas cosas que no están escritas en ti. ¿Cómo lo vamos a ver? Es Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Vea esto que está diciendo. Es el Señor Jesús el que está hablando. Dice: pero van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Saltillo. ¿En dónde más? En Ramos, Arteaga y toda la República, y a otros países. Ok. ¿Qué es ser testigo? ¿Qué será ser testigo? Testigo es estar presente en el lugar de los hechos. Ver, oír, participar. Ver, oír, participar. ¿Quién de los que está aquí ha sido testigo de la resurrección de Lázaro? ¿Quién estuvo allí cuando resucitó Lázaro? ¿Quién estuvo allí cuando Jesús multiplicó los panes y los peces? Nadie. ¿Mande? Ok, ¿por qué crees? Por lo que está escrito. Porque se quedó escrito, entonces yo creo que hubo una multiplicación, que hubo una resurrección, que hubo una sanidad. Yo creo en lo que hizo Jesús, yo creo en lo que hizo Pedro, yo creo en lo que hizo Abraham, yo creo lo que hizo, porque ellos hicieron algo. Por cuanto hicieron algo, se quedó escrito. Escrito para mí, para que yo crea en lo escrito. Si tú crees en lo escrito, si tú crees en lo escrito, si tú crees en este versículo, va a venir el Espíritu Santo y va a empezar a escribir algo que no está escrito
Dios va a empezar a escribir algo que no está escrito en un libro acerca de ti, de lo que tú vas a hacer a partir de hoy. Otra vez, quiero que nadie se vaya sin llevarse este tesoro. Hay cosas que están escritas para que yo crea lo que Jesús ha venido a hacer. Quedó escrito para que yo crea en su palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz y tenemos que creer a la palabra, no saberla, creerla. Dos cosas importantes, saberla y creerla. Pero no solamente es saber y creer la palabra. No funciona solamente saber y creerla. Porque si yo la sé y la creo, me puedo quedar sentado. Porque está escrito lo que ellos hicieron. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Porque creyeron, supieron y lo creyeron, hicieron algo. Todos los héroes de la fe es porque hicieron algo. No lo dijeron, lo hicieron. Entonces, como lo hicieron, fueron testigos del poder de Dios que cambió muchas cosas. Se abrió el mar, cayó fuego, sucedieron lo sobrenatural, caminó sobre el agua, multiplicación, resurrección. Pero a los que creen son bienaventurados, porque entonces usted será testigo. Dios hará algo junto contigo a los que creen. Amén. Entonces se va a empezar a escribir un libro de las cosas que van a hacer. Y aquí hay negocios, trabajos, familias, sanidad, ministerios que van a ser diferentes porque el poder de Dios está en este lugar. Está contigo, ¿sí? Está con nosotros. Amén. No eres testigo de lo que hicieron todos los héroes de la fe, pero vas a ser testigo de lo que Dios va a hacer contigo, con tu fe. Eso va a cambiar cosas. Amén. Ahora, es que la regué, me caí. El Señor Jesús le dijo a Pedro: yo he rogado para que tu fe no falte. Quiero decirles que en este lugar y en el cielo hemos estado rogando para que tu fe no falle. Pero una vez que hayas vuelto, te caíste, te levantas. Y una vez que hayas vuelto, que hoy es el día de volver, confirmes a tus hermanos. ¿Qué es confirmar? Con fe, hablarle a tus hermanos para levantar a los otros. ¿Y cuánta familia hay en tu casa? ¿Cuántos parientes, amigos, compañeros de escuela, de trabajo? ¿Cuánta gente sufriendo porque tú no has confirmado? Entonces a Pedro no le faltó la fe porque Jesús estaba intercediendo por él, como hoy es el día de hoy. Jesús está orando por ti. Y en este ministerio se está orando por cada uno de ustedes para que no les falte la fe. Pero levántese y confirme a sus hermanos. Amén. Mateo capítulo 9, versículo 27 al 30. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos. ¿Cuántos ciegos? Dando voces, diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. ¿Cómo le hicieron los ciegos para seguir a Jesús si no veían? A ver, ¿cómo le hicieron los ciegos para llegar a la casa donde iban? Alguien que me explique esto.
Preguntando, oyendo. ¿Cómo viene la fe? Ok. ¿Vieron? Lamentablemente muchos han visto a Jesús, ven las Escrituras, saben las Escrituras, pero no creen. Ellos oyeron y creyeron en Jesús. Porque ¿cómo podían pedir lo que pidieron si no hubieran creído? Ahora, hay gente aquí que dice que sabe y cree, pero no pide. Y no tienes porque no pides. Entonces, ellos sí creían por lo que oyeron y le dijeron: Jesús, ten misericordia. Vuelvo a leer. Llegaron a esa casa, 28, viendo él a los ciegos, y Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Qué era lo que le pidieron? Misericordia. Y les dijo Jesús: ¿creen que puedo hacer esto? Ellos le dijeron: sí, Señor. No solamente sí, le dijeron Señor. Se sometieron. 29. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe se ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mira que nadie lo sepa. Eso no lo pudieron detener, ¿verdad? Se corrió la fama, ellos sí lo dijeron, salieron y lo pusieron en el Facebook, en la tele, en RCG, ahí lo pusieron por todos lados. En el Twitter. Pero yo creo que aquí hay mucha gente, y espero que todos no solamente sepan, crean, pidan y hagan lo que Jesús está haciendo. Porque ellos recibieron la vista, un milagro. Ellos no pidieron la vista, pero Dios se la dio. El Señor Jesús lo dio. Porque ellos seguían a Jesús. El asunto es si estamos siguiendo a Jesús. No solamente por lo que está escrito, sino porque ahora el Espíritu Santo va a venir para que nosotros seamos testigos de lo que se va a escribir ahora. Vas a ser parte de una historia en esta ciudad y en esta iglesia. Estamos a punto de cambiar cosas. Amén. Así es de que los milagros no suceden por lo que sabemos. Suceden ¿por qué? Le creemos y hacemos algo, lo pedimos y nos mantenemos. ¿Estamos de acuerdo? Dios es bueno, Él va a hacer cosas maravillosas. Y yo creo que este es un día muy especial. Tenemos que aprender a vivir por fe y no por vista. Vuelvo a mencionar. El capitán de los sentidos, la vista, ayudado por su capitán, que es el oído. ¿Cuántas veces le hemos puesto más atención y creemos más a lo que los médicos me puedan decir, a lo que la financiera o el banco me pueda decir, las circunstancias me están diciendo, a lo que la gente que no está conociendo a Dios, pero sí conocen su palabra, pero no lo conocen a Él? Saben su palabra, pero no lo conocen. ¿Cuántas veces estamos más asustados, afanados por todo lo que se está escuchando? Entonces, Jesús lo que hace es: crean en mí y a las palabras que yo ya hablé, que quedaron escritas. Jesús está diciendo: bienaventurado el que cree sin haberme visto. Pero también dice que creamos a lo que ya está escrito. Si tú crees a lo que ya está escrito, lo que está escrito es el testamento. ¿Qué es un testamento? Un legado. ¿Para quién lo dejó? Bueno, no sé si para ti, pero para mí sí. Ah, no, para todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos hijos. Entonces es tuyo, te pertenece, te corresponde. Pero el testamento, si nada más lo sabemos,
pero no hacemos nada por obtenerlo, ahí va a seguir. Y Dios quiere hacer tantas cosas en tu vida, tantas. Él quiere intervenir en tu casa, tu familia, matrimonios. Hay gente que se ha sentido tan triste, se ha sentido bien mal. Hay gente que se ha sentido deprimida. En Primera de Samuel, capítulo 1, dice que había una mujer llamada Ana. Dice que ella estaba amargada. Su alma estaba amargada. Y ella misma lo dice. Fue a la iglesia, estaba ahí en el altar y estaba llorando porque tenía un grave problema. Ella no tenía posibilidad de tener un hijo, era estéril. Había una mujer que se burlaba de ella. Su esposo no le entendía. Y luego viene el pastor y le dice borracha. Pero el pastor le dice ella, no, mi señor, estoy orando aquí, le estoy echando ganas, no estoy así. Entonces el pastor le dice, vete, como tú has creído. ¿Cómo? Dios te va a cumplir. Así se ha hecho. Y dice que ella no comía porque estaba amargada. Hay unos que están amargados y en lugar de no comer, comen de más. Pero resulta que ella se fue bien contenta y lo primero que fue a hacer es a comer. ¿Qué es lo que vino? ¿Tuvo un bebé allí luego, ahí ya quedó embarazada? No. Lo que cambió fueron sus emociones, porque ella decidió creerle. Le creyó al pastor la palabra que había dado y ella se fue bien feliz. Se fue feliz. Ella como estaba amargada, ¿cómo se fue feliz? ¿Por qué se fue feliz? Porque le creyó a Dios por su palabra. Aquí hay personas que se han descalificado o te descalificaron. Has cometido errores, como Pedro, se cayó, se apartó. Pero le dijo el Señor, he estado rogando para que tu fe no falle. Aquí hay personas que como estás viviendo el pasado, es que soy bien malo, me equivoqué, no sé qué va a pasar. El Señor dice, cree como Ana. Ana solamente le creyó, fue feliz, se fue a comer y pasó un año y ella tuvo un milagro. ¿Cuándo tuvo el milagro? Cuando ella decidió creer. ¿Sucedió en ese momento? No, porque a no ser que cambien las cosas, pero siempre han sido 9 meses de gestación, no 12. Pero ella, como estaba feliz, en los siguientes días quedó embarazada, los siguientes meses. Y yo creo que el día de hoy hay tantas promesas de Dios que tú has sabido pero no las tienes. Pero si tú has decidido creer, aprende a ser feliz. Y puedes irte y se haga como tú has creído. Dios es bueno. Amén. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios? Pero vamos a hacer como aquel papá. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Sí sabemos, pero ayúdanos. Con todo su corazón, dígale, Señor Jesús, tantas gracias te doy por la palabra escrita. Sí la creo, pero ayúdame a creer para que los milagros se empiecen a desarrollar en mi vida. Lo creo. Ayúdame, Señor. Tú estás buscando corazones sinceros. Dile en este momento, Señor Jesús, me estoy dando cuenta que hay tantas cosas que yo sé de la Biblia que no las he vivido. Pero hoy estoy seguro que lo que sé será una realidad en mi vida, porque hoy ya te he pedido que me ayudes a creer.
Porque al que cree, todo le es posible. Todo me es posible ahora. Voy a levantarme y a seguir caminando por fe, no por vista. Amén. Le damos un aplauso al Señor.